Excelente. Muy bien. Bueno, el tema realmente es el tema para la clase de hoy. Nada más lo vamos a terminar porque aunque es un tema importante, lo abordamos de una manera muy sencilla, por abarca prácticamente lo que son tres aspectos. El primero de ellos es qué va a pasar con la mujer epiléptica que se embaraza. El segundo aspecto es qué va a pasar con una crisis convulsiva sobre una mujer embarazada. Y el tercero, los hijos de los pacientes con epilepsia. Porque evidentemente lo que vamos a revisar en un ratito es que la circulación materna tiene una concentración de medicamentos que de alguna u otra forma están pasando a la circulación del feto en este caso, y de que paulatinamente pues va a seguir expuesto a efectos del medicamento, y cuando nace ahí va a cambiar un poco la situación, como lo vamos a revisar. Entonces, 3 puntos. El primero, embarazo sobre la epilepsia. El segundo, epilepsia sobre el embarazo. Y el tercero, hijos de pacientes epilépticos. El primer punto, la influencia del embarazo sobre la epilepsia. Hay muchos estudios que van, pues a lo mejor no discordantes, pero sí con una gran variabilidad. Muchos estudios dicen que con el embarazo aumentan las crisis, otros que disminuyen, otros que no cambian. La verdad de las cosas es que es muy incierto lo que pasa con la mujer epiléptica embarazada, porque el embarazo sí va a ocasionar algunos cambios que son significativos. Sin embargo, esos cambios son inconstantes. Por eso vamos a tener, por ejemplo, modificaciones hormonales y metabólicas, como por ejemplo el ciclo menstrual. En la epilepsia catamenial, que se presenta generalmente unos días antes del ciclo menstrual, las crisis se presentan antes del ciclo menstrual, generalmente por acúmulo, por aumento de la producción de hormona antidiurética y retención de agua y sodio. Esto hace que tengamos cambios hormonales significativos en el ciclo menstrual. Bueno, en el embarazo se modifica eso porque no hay ya ciclo menstrual, y entonces puede ser que ese sea un factor menos o un factor que haga que haya menos crisis en esa paciente. También vamos a tener una modificación de los medicamentos. En el embarazo, los antiepilépticos disminuyen su eficacia. Pueden tener un incremento en su biotransformación. Una gran cantidad de mujercitas embarazadas presentan trastornos digestivos que alterarán la absorción del medicamento. También suben de peso. Eso aumenta el volumen de distribución y la dosis puede ser ya insuficiente, de acuerdo a miligramos por kilo de peso por día. Muchos medicamentos disminuyen, más bien en el embarazo se disminuyen las proteínas plasmáticas que son utilizadas por medicamentos para su funcionamiento. Pero como les decía, todos estos cambios no son la regla, no son 100% constantes. Al ser inconstantes, entonces esto pues es muy incierto lo que vaya a pasar, porque son cambios, no son cambios permanentes.
Bien, una mujer epiléptica que se embaraza también puede ser que tenga algunos aspectos principalmente emocionales. Por ejemplo, se puede asustar y le puede dar miedo estar tomando medicamentos y eso es, y puede estar tomando medicamentos y de suspenderlos por el miedo del embarazo o al revés, miedo de una crisis y tomar más dosis. O sea que hay un incumplimiento en las prescripciones. También puede haber factores de tipo psicoafectivos, es decir, cambios emocionales. La, la mujer epiléptica en general, entonces, como muy dependiente. Y cuando hay embarazo, empieza a entrar un pensamiento que, eh, que significa así como, bueno, ya no me van a hacer caso a mí, ahora toda la atención va a ser para el hijo. Eso es un pensamiento que se llama ambivalencia. O sea que de repente pues, empezamos a tener así, y como la duda, bueno, empieza a haber así como que ese pensamiento. Y, y lo que va a pasar es que, eh, bueno, puede ser que el embarazo no sea tan deseado en algún momento dado. También hay crisis como la epilepsia que inicia durante el embarazo, que pues esa pacientita a lo mejor tenía factores de riesgo, a lo mejor tenía factores de riesgo y no había desencadenado crisis todavía, viene el embarazo, bien, el embarazo va a ser el desencadenante. Hablaremos de una epilepsia gestacional. Bien, el segundo punto es, ¿qué pasa si una mujer tiene crisis sépticas ya estando embarazada? Bueno, lo peor es las crisis tónico-clónico generalizadas, porque evidentemente eso es una crisis muy agresiva, no solamente para la paciente, sino también para el bebé o el producto que viene en camino. Puede haber en una crisis una hemorragia intrauterina en el embarazo, también se incrementan un poquito las hemorragias durante el parto y vamos a ver por qué. Puede haber desprendimiento prematuro de placenta, hay disminución de folato, anemia megaloblástica que causan algunos medicamentos y que se incrementa en el embarazo. También otros efectos de medicamentos que también van a formar parte del problema, como lo vamos a revisar en unos minutos. Y bueno, algunas de las veces existe la posibilidad de provocar un aborto. Bueno, eso es lo que hacen algunos pacientes que se sienten con la necesidad de hacerlo. Y es más frecuente eso que el aborto espontáneo. Es muy raro ver un aborto por una crisis. Bien, la eclampsia ocasionalmente, solamente vamos a verla en pacientes que sube. El trabajo de parto, eso sí es un hecho, es un trabajo prolongado, porque los medicamentos a la larga producen hipotonía uterina, lo que quiere decir que es muy probable que se prefiera hacer cesárea y no exponer a la paciente a un trabajo de parto, que depende de los medicamentos. Pero esa hipotonía uterina puede hacer que el trabajo sea muy largo y puede terminar con un sufrimiento perinatal importante. Bien, el tercer punto son lo que corresponde a los hijos de los pacientes epilépticos. La mortalidad puede aumentar 2.6 veces mayor en epilépticos. Esto, ¿por qué puede ser que muera un niñito de estas naturalezas? Pues por una crisis o estado epiléptico durante la atención del parto o la cesárea, o por malformaciones congénitas graves, que se presentan en un porcentaje alto en los hijos de pacientes epilépticas, pero más que nada por el efecto teratogénico de los medicamentos. Y se suman otros factores que tienen que ver mucho con un poquito la parte o la clase social o cultural,
o educativa de las personas que pueden cursar también con problemas de salud, con problemas de desnutrición o problemas infecciosos crónicos. El crecimiento intrauterino de los hijos de pacientes epilépticas es normal, aunque muchas de las veces pueden tener un perímetro craneal pequeño al nacer y un peso más bien normal cuando nace. En el periodo neonatal, el nacimiento puede ser normal, sobre todo si es por cesárea y no tenemos ninguna complicación. La calificación de Apgar es igual que cualquier niño normal. Sin embargo, aquí viene la parte más importante. Estos niños van a tener efectos por exposición medicamentosa. Y entonces, la exposición de medicamentos puede ocasionar 3 síndromes. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a regresar acá. Es la madre. Esta es la madre del pequeñito. Y tiene una circulación sanguínea así. Y él tiene una circulación así. Sin embargo, si ella toma cualquier fármaco, vamos a suponer que toma carbamazepina y la carbamazepina pues la toma así, pero a la hora que se separa o que se rompe el cordón umbilical, al separar la sangre va a llevar la misma cantidad de carbamazepina que la madre, solo que en un volumen de distribución mucho más pequeño. De tal manera que voy a tener en forma muy rápida un incremento en la concentración del medicamento. Es decir, el niño, al cortar el cordón umbilical, rápidamente llora, echa un llorido, ya grita muy bien, e inmediatamente al separar su circulación, su sangre, al tener mucho más concentración del medicamento, inmediatamente va a caer en un síndrome de sedación. El niño empieza con somnolencia muy rápida, disfagia, hiporreflexia o arreflexia, puede haber bradicardia severa, flacidez, incluso periodos de apnea y puede llegar a tener un paro respiratorio. Entonces, esto sucede con algunos de los fármacos, sobre todo que tienen más efecto neuroléptico. De manera que ese síndrome de sedación lo tenemos que conocer. Es una posibilidad como efecto indeseable de los medicamentos en el momento que el niño nace. Sedación. El segundo síndrome es también puede presentarse, solo que aquí viene, vamos a suponer que no le dio síndrome de sedación o que fue leve. La madre, 10 días después de la cesárea o el parto, medicamento, pero el niño ya no va a tomar medicamento. Lo que quiere decir que las siguientes horas su sangre del niño empieza a perder medicamento que ya no va a tomar. Entonces viene una supresión del medicamento, viene una privación del efecto y hacen como un síndrome de abstinencia, como lo hacen los alcohólicos o los drogadictos. Y entonces el niño va a empezar con temblores, agitación psicomotriz, incluso puede tener mioclonías o crisis convulsivas de tipo tónico clónico generalizado. El niño está inquieto, insomnio, etcétera, polimea, polifagia, vómito, etcétera. Entonces, este es un síndrome de supresión. Pasa en cualquier persona. Ahorita cualquiera de nosotros que tomemos antiepilépticos por un tiempo a dosis altitas y luego lo quitamos de golpe, podemos llegar a tener crisis por la supresión o privación del medicamento. Ese sería el segundo punto. Y el tercer síndrome es el síndrome hemorrágico. Es una hemorragia parenquimatosa cerebral, pues, ocasionada por el efecto medicamentoso, que provocan muchas veces hasta alteraciones de la coagulación hasta en un 50%. Sin embargo, una cantidad muy poquito de niños lo exteriorizan en el momento del nacimiento.
Es decir, no nos damos cuenta que el niño tuvo una hemorragia. Se puede prevenir o se puede dar el tratamiento con vitamina K. Pero, ¿qué quiere decir esto del 7% de exteriorización clínica? Que el niño nace de una madre epiléptica que está tomando a lo mejor carbamazepina o fenitoína, nace y al nacer, pues nada más llora y está muy bien y ya aparentemente no hubo ningún problema. Pasa el tiempo y el niño está con hemiparesia o está con hemiplegia. ¿Por qué? Porque tuvo una hemorragia parenquimatosa que se fue absorbiendo. Pues la mamá se dio cuenta que movía mucho la manita izquierda todo el tiempo, pero a los 8 días de nacido pensó que iba a ser zurdito, pero no es el caso. Veamos este ejemplo que ya vimos el otro día. Esta niña que tiene una hemiparesia derecha, tenía problemas también de lenguaje, cerca de los 2 años y algo de edad. ¿Y qué fue lo que pasó? Su mamá tenía epilepsia, tomaba medicamentos para epilepsia, tomaba 2 medicamentos para epilepsia, y la niña nació. Nadie se dio cuenta en la parte izquierda, en el área frontal izquierda. Esa zona hipodensa es una cicatriz. Ahora sabemos que fue una hemorragia, se absorbe la sangre, acuérdense, y se vuelve hipodenso. Entonces, esta niña es de esta niña que tiene una lesión hipodensa izquierda y que eso le ocasionó la hemiparesia derecha. Claro, no tenemos una tomografía del momento de que nació. Si lo hubiéramos hecho, tendríamos acá una zona hiperdensa, porque la sangre se ve hiperdensa, reciente, pero después absorbe y me dejó un hoyito, una cicatriz, que es lo que hace que esta niña tenga esta secuela. Entonces, ese es el tercer síndrome, el síndrome hemorrágico. Entonces, tenemos el síndrome de sedación, de supresión y hemorrágico. Bien. Ya nació el niño. Vamos a regresar a decir algunas cosas todavía de los medicamentos. Pero ya nace el niño y entonces la mamá les pregunta a ustedes, oiga, doctor o doctora, oigan, y le voy a dar leche materna a mi bebé, ¿puede tomar pecho? Y entonces no sabemos, pero ahora sí ya lo vamos a saber, que la mayor parte de los medicamentos pasa a la leche materna. Hay una concentración de antiepilépticos en la leche materna casi igual a la de la sangre, lo que quiere decir que el niño, cuando se pega a tomar lechita, pues le va dando sueño muy rápidamente. Puede tener problemas de lactancia, no se puede alimentar, porque cada vez que empieza a dar unos chupezoncitos, entonces empieza a quedarse dormido. E incluso tener periodos de apnea o problemas respiratorios. Y cuando revisamos la concentración de los medicamentos, fenobarbital, primidona, fenitoína, carbamazepina, diazepam, valproato, prácticamente todos tienen la misma concentración en sangre que en leche materna. Tal vez la fenitoína es un poquito la que menos, pero sí es alta la concentración en la leche materna. Por eso, la idea es que hagamos la prueba con leche materna, pero tratar de lo más pronto posible ir destetando al bebé para que vaya con una leche maternizada o algo similar. No, yo no soy experto en eso, pero hay que tratar de que pronto el niño ya tenga una alimentación diferente. Si tolera la leche materna y no hay tanto problema, pues siempre se hará un beneficio en otros aspectos para el chavalín. Bien, el último punto son las malformaciones. Las malformaciones en los hijos epilépticos se presentan 2-1, quiere decir 50%. No es solamente un factor, son muchos los factores. Vamos hace un ratito, la desnutrición. El problema, el principal factor es el uso de medicamentos altamente teratogénicos como son los antiepilépticos, sobre todo cuando se toman en el primer trimestre del embarazo. Pero aquí es donde empezamos a sufrir un poquito el qué hacemos. Tomamos un medicamento antiepiléptico, pero no lo puedo dejar de tomar porque ¿qué pasa si la paciente
llega a tener crisis estando embarazada en el primer trimestre. El potencial teratogénico de los medicamentos aumenta entre más medicamentos se dan. Y de la misma forma, se pueden presentar cualquier tipo de malformaciones. No hay un patrón de malformaciones. Por eso, podemos encontrar cualquier tipo de ellas. Los mecanismos se supone que es por alteraciones cromosómicas, o sea, ya viene alguna cierta predisposición a esto. La disminución de los folatos, de ahí que tengamos que dar ácido fólico en forma importante. Hay un efecto directo de los medicamentos tóxicos y en general sobre muchas de las otras células en etapa de diferenciación celular en el primer trimestre del embarazo. El riesgo aumenta cuando el padre y la madre son epilépticos y aquí es donde viene la parte genética, como el hecho de la genética en la epilepsia y en muchas otras enfermedades va a tomar mucha fuerza, porque de hecho la que toma los medicamentos es la madre, pero la parte genética predispone para una mayor posibilidad de malformaciones. La epilepsia también es la que más malformaciones puede causar, también. ¿Por qué la madre con ausencias? ¿Por qué la madre con mioclonías generalizadas es la que más con las malformaciones? Y bueno, ya habíamos comentado el bajo nivel con la parte de cuidados y de estado. Se presenta cualquier tipo de malformaciones, como por ejemplo labio y paladar hendido, las fisuras faciales, malformaciones de tubo digestivo o de aparato urinario, mejor, donde tenemos ahí una malformación del aparato genitourinario en forma significativa. También podemos tener, por ejemplo, acá en este caso, una agenesia o disgenesia de pabellón auricular, podemos dactilia, sin dactilia, etcétera. Muchas malformaciones que pueden presentar estos chiquitos. El medicamento más teratogénico es el valproato. Todo lo bueno que el valproato, que tiene un chorro de cosas a favor, resulta que el valproato es el más teratogénico. Sin embargo, el valproato no me produce ninguno de los tres síndromes finales. Lo ideal sería que el valproato fuera el medicamento con que la mujer epiléptica terminara el embarazo, atención del parto o cesárea, y que el primer trimestre lo utilizáramos los menos teratogénicos, que son la carbamazepina y el levetiracetam, que son los idóneos para el primer trimestre del embarazo. Bien. Sin embargo, así se oye muy padre, pero no es posible a cambios. No podemos hacer ningún cambio. Por cambio de medicamentos a la mitad del embarazo es un riesgo altísimo de crisis. Y una crisis, como vamos a ver al final, una crisis puede ser peor que cualquier efecto medicamentoso. Entonces, todos los medicamentos necesitamos hacer cambios. Si es que esto es así como que obligatorio, hay que hacer cambios con muchas precauciones. Vamos a poner aquí encima, no importa. Vamos a poner acá que aquí está una grafiquita que vamos a hacer encima de las letras, no importa. De este lado terapéutico, yo necesito este nivel terapéutico. Medicamento verde. Entonces, hoy se lo quito a la paciente y le voy a poner el morado. Hoy le pongo el medicamento morado, pero aquí está el morado. Entonces, siguientes días, que ya no va a tomar el medicamento, va bajando paulatinamente. Pero el morado lo va a empezar a tomar hoy,
y va a seguir subiendo la concentración sanguínea. Lo que quiere decir que tendré unos días, un periodo, que es todo esto que está aquí, en donde el medicamento que quité ya no es terapéutico y el que puse todavía no es terapéutico. Entonces, aquí en ese triangulito negro, tengo todo el riesgo de tener crisis en un estado epiléptico. ¿Qué es entonces lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dejar el medicamento más tiempo, empezar a dar el segundo medicamento y después de un tiempo razonable, entonces ya que estén los dos medicamentos, ya empezar a bajar el medicamento verde para que se mantenga un medicamento siempre en el nivel terapéutico. Ese sería el caso de que tuviéramos que hacer algún cambio. Sin embargo, no se recomienda hacer cambios. ¿Qué pasa? Que el valproato es el más teratogénico. Sin embargo, no me da ninguno de los síndromes. ¿Qué es lo que vamos a ocasionar o qué vamos a hacer entonces? A ver, primer escenario. Una paciente que tiene 22 años llega con ustedes, doctora, fíjese que me voy a casar y quiero, pero soy epiléptica y tomo valproato. Bueno, si es eso, aplica el hacer el cambio, como lo vimos en la grafiquita que pintamos hace unos segundos, aplica hacer el cambio por carbamazepina o por levetiracetam. Pero antes del embarazo, antes de que venga el embarazo, se cambio y después, por lo menos, sería unos 3 a 4 meses antes para poder estabilizar a la paciente, que no haya crisis y perfecto. Eso sería lo ideal. Ahora, ya con la carga más cambio después a valproato, no, ya no hacemos el cambio. Yo ahorita les voy a decir. El segundo escenario es la paciente que llega con ustedes. Doctora, soy epiléptica y fíjese que estoy embarazada. Tengo 3 meses de embarazo y tomo valproato. O sea, ya no hacemos el cambio. ¿Ya para qué? Además, el cambio es un riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Además de darle la bendición a la paciente, le damos un chorro de ácido fólico y esperamos ya al final del embarazo. No tenemos alguna otra opción. Claro, sabemos o tenemos la seguridad que el valproato no le va a ocasionar ninguno de los 3 síndromes. Regresando al caso anterior, la paciente que toma carbamazepina, porque logramos ponérsela para que cursara su embarazo perfecto. La carbamazepina o el levetiracetam, que son los menos teratogénicos, pues está bien, no hubo ninguna malformación, ya checamos, no hubo ninguna malformación en el caso del bebé, y vamos a llegar al momento de la cesárea con la posibilidad de los 3 síndromes: privación, supresión y el síndrome hemorrágico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ya los voy a estar esperando. La diferencia es que ya sé que van a pasar o que pueden pasar. Acá ya tengo listo un pediatra, un neonatólogo, momento del parto, inmediatamente atienda al bebé, inmediatamente esté al pendiente de que no haga un síndrome de sedación, en cuyo caso tendrá que darle maniobras, pero lo más rápido para evitar una hipoxia perinatal severa. Y si hace un síndrome de sedación o de privación, las siguientes horas, 24, 48 hasta 72 horas, incluso se le puede poner al bebé antiepiléptico que venía tomando la madre, obviamente a dosis adecuadas para irlo suspendiendo muy lentamente y no súbitamente como sucede. Los niños de los pacientes epilépticos, el desarrollo cuando nacen pueden mostrar algunas veces cierto retraso psicomotriz, sobre todo cuando presentaron síndrome de privación. Sin embargo, la gran mayoría son leves y el caso de los pacientes con epilepsia es de 2 a 1, o sea, el 50%. Sin embargo,
Este riesgo puede incrementarse cuando ambos padres son epilépticos y volvemos en la participación de la genética. Pueden tener hijos y el embarazo y el parto pueden ser normales, aunque se prefiere la cesárea. También se previene con la hemorragia con vitamina K, que por sí se pone casi siempre. Doctor. Ya no sé. No, ya no lo